Bien, estimados estudiantes de cuarto de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de hidrostática 2 correspondiente al curso de física. Vamos a empezar con lo que es el principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal es un descubrimiento muy importante que se produjo en los años 1640 y 1650, ¿no? No fue publicado a tiempo, ¿no? Inclusive el autor Blaise Pascal falleció sin saber cuán importante era su descubrimiento, ¿no? De los años 1650 hasta la actualidad ha pasado mucho tiempo. Desde que se descubrió, se ha ido perfeccionando, se ha ido interpretando y se le ha ido dando aplicaciones que hoy día son muy importantes en la mecánica, ¿no? En la ingeniería. El principio es muy sencillo, ¿no? Establece lo siguiente, ¿no? Tengo un sistema puede ser, este sistema puede estar constituido de gas, de líquido y dependiendo de la densidad de ese líquido, ¿no? Entonces yo puedo aplicar una serie de cantidad de fuerzas y esas fuerzas multiplicarlas, ¿no? Multiplicarlas, pero según el área en la cual se aplica la fuerza, ¿no? Por ejemplo, aquí esta área es bastante amplia comparado con esta área de acá, ¿no? Entonces, el principio de Pascal es un mecanismo de multiplicador de fuerza, ¿no? Que hoy día nosotros conocemos que todo esto, sistema de combustión interna, me refiero a lo que son carros, barcos, aeronaves, tienen este sistema, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos muy bien en el carro que el sistema de frenado es hidráulico, ¿no? Donde se aplica mucho el principio de Pascal, ¿no? Y algo muy conocido es la gata hidráulica que está siempre a nuestra disposición como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el principio de Pascal, dice tanto los líquidos como los gases tienen la propiedad de transmitir únicamente presiones, verificándose que toda variación de presión en un punto de un fluido se transmite íntegramente por igual en toda dirección y a todos los otros puntos del mismo. Claro, entonces estas fuerzas de acá se están aplicando, entonces estas fuerzas se van a transmitir a través del líquido, ¿no? En diferentes direcciones. Pero esa fuerza va a ser siempre perpendicular a las paredes, ¿no? Entonces ese es el principio, ¿no? Y si un hombre puede empujar un pequeño pistón y equilibrar la fuerza de varios hombres, ¿no? Entonces acá aplica una fuerza y esa fuerza puede ser simplemente aceptada por una sola persona, ¿no? El caso del gato hidráulico, por ejemplo, ¿no? Simplemente una persona puede levantar un carro, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos ese gato hidráulico, en la parte interior encontramos un aceite especial que le permite funcionar. De igual manera los frenos, ¿no? Bien, aplicaciones del principio de Pascal. La prensa hidráulica, ¿no? Instrumento utilizado para multiplicar la fuerza y de esta manera levantar cuerpos pesados aplicando solo una fuerza de menor magnitud, ¿no? Bien, ese principio de Pascal, para esta aplicación, está dado a través de la siguiente relación, ¿no? Se relaciona la fuerza en el área menor, en el área 1, y esta fuerza que se acaban de hacer 2, aquí ya van a aparecer 3 y más intensas, entonces esa fuerza se va a multiplicar, la fuerza 2 con respecto al área 2, ¿no? Y también hay una relación de las alturas acá, ¿no? Cuánto sube y esto cuánto baja el pistón, ¿no? Hay una relación. La cantidad que el pistón logra bajar es igual a la cantidad es proporcional a la cantidad de pistón que logra subir en el otro área, ¿no? Donde F son las fuerzas, A es el área. Si ese pistón tiene una forma cilíndrica, entonces el área de la base del cilindro, ¿no? Y eso debe estar en metros cuadrados. H, las alturas deben estar en metros, ¿no? Son las unidades en el sistema internacional.
Bien, el principio de Arquímedes también se aplica en lo que es esto, en líquidos o en estanques en reposo, ¿no? O también en fluidos en movimiento, ¿no? Entonces, establece lo siguiente, que todo cuerpo total o parcial sumergido, todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido experimenta por parte de este una fuerza resultante vertical de abajo hacia arriba, al cual le llamamos empuje, ¿no? Entonces, hay tres casos. El primer caso es cuando el cuerpo está emerge en la superficie, parte de este está sumergido y parte no, es un caso. El otro caso es cuando se encuentra flotando, cuando el cuerpo flota. Y el tercer caso es cuando el cuerpo se encuentra sumergido, cuando el cuerpo se hunde al fondo, ¿no? Entonces, para esos tres casos físicos, nosotros tenemos ecuaciones que les van a gobernar, ¿no? Que van a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando el cuerpo está emergido, parte de él está sumergido y parte está está fuera del líquido, entonces el empuje va a ser dado de la siguiente forma. El empuje es igual a la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por el volumen que se ha sumergido, del cuerpo sumergido, ¿no? Entonces de esa manera yo encuentro el empuje. O sea, hay un empuje que minimice el peso del cuerpo, ¿no? Ese empuje es el que empuja el agua hacia afuera, ¿no? Lo que permite que los cuerpos floten, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cuerpo se encuentra flotando en dos aguas? Así le dicen, bueno, los ingenieros, entre agua, en dos aguas, se encuentra ahí flotando, no está en el fondo ni está en la superficie, pero está totalmente sumergido, ¿no? En ese caso, el peso del líquido desplazado es igual a la fuerza de empuje, ¿no? O sea, la cantidad de líquido que se desplaza aquí, a esa altura, es igual a la fuerza de empuje del líquido. O en otras palabras, el peso del cuerpo es igual al empuje. El peso de ese cuerpo, de ese bloque, es igual al empuje. Tú sabes que el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Y eso lo vas a igualar al empuje, siempre y cuando el cuerpo se encuentre flotando. O sea, no en el fondo, ni tampoco en la superficie, sino entre medio del líquido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el bloque se va al fondo? Se hunde. Entonces ahí tenemos otra ecuación, ¿no? Que gobierna esta situación. Entonces tengo aquí que el peso del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. El empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Si nosotros dividimos estas dos ecuaciones, ¿no? Esta ecuación lo divido con esta ecuación, voy a encontrar la relación entre el peso del cuerpo, el empuje y las densidades. Entonces el peso del cuerpo entre el empuje es igual a la densidad del cuerpo entre la densidad del líquido. Es cuando el cuerpo se hunde. Quizá por ahí vamos a encontrar algún problema en la cual pueda utilizar estas ecuaciones, pero la que más se va a utilizar es acá, ¿no? Esta ecuación de aquí. Esta es la que más vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, después de todo esto, pasamos a lo que es la solución de los problemas. Es bastante sencillo el tema aquí, ¿no? Entonces, quizás en quinto de secundaria se necesite ampliar un poco más, donde ya intervengan otras presiones como la presión atmosférica, que siempre está presente, ¿no? Bien, problema 1. Dice, calcula en cuánto se incrementa la presión en el punto B. Tengo el punto, bueno, no indica aquí el punto, pero yo sé que voy a llamar este punto A y este es el punto B. Entonces se aplica una fuerza a este pistón de menor área y aquí la fuerza se va a multiplicar. Se multiplica empujando hacia arriba. Entonces la fuerza aquí va a estar hacia arriba, ¿no? La fuerza B. Aplicado en el área mayor de 0,6 metro cuadrado. Les hago recordar que el área siempre debe estar en metro cuadrado. Y si no está en metro cuadrado, está en centímetro cuadrado, yo debo transformar a metro cuadrado para poder trabajar. Si no, voy a tener problemas. Entonces, la fuerza A, que sería 100 newtons, entre F, que sería la fuerza en B, es igual al área A, la menor área, entre la mayor área, ¿no? Entonces yo sé que 2 lo puedo expresar como 2 entre 10, igual 0,6 como 6 entre 10. Aplico extremos y medios, y bueno, esto me queda de esta forma, yo simplifico el 10, ¿no? Y me queda 2 entre 6, que eso vendría simplificando 1/3,
Entonces aquí yo multiplico en aspa, la fuerza vale 300 newton, pero a mí no me piden la fuerza, me están pidiendo la presión en B, la presión aquí. ¿Cuánto es la presión? Pero yo sé que por fórmula la presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces la presión en B es igual a la fuerza en ese punto entre el área, en esa área, ¿no? En ese punto. Entonces la fuerza como es 300 entre 0,6, hago extremos y medio, yo sé que el 300 lo puedo dividir entre 1 porque el 1 es neutro, no afectan, entonces y 6 entre 10 que es 0,6, ¿no? Extremos y medios, esto me va a dar 300 por 10 entre 6 y eso va a ser 500 pascales. Recuerda que la presión está en pascales. Muy bien, el problema 2, ¿qué dice el problema 2? Lo siguiente, calcula la fuerza 1 que se necesita para equilibrar la prensa hidráulica. Es una prensa hidráulica, aquí está, aplico una fuerza pequeña, a través de este líquido se multiplican las fuerzas y permite levantar una mayor cantidad de peso acá, ¿no? Aplico la misma fórmula, ahí está, fuerza 1 entre fuerza 2, acá está la fuerza 2 está hacia arriba, ahí, es igual al área 1 entre el área 2. Entonces, y que me dan como dato el área 1, me están dando como dato el área 2, simplemente reemplazo, ¿no? Ahí está. Entonces, hago la operación, yo sé que 0,2 es 2 entre 10 por 6000 entre 3. Simplifico y eso me va a salir algo de 400 newtons. O sea, la fuerza aquí es 400 newtons, mira, 400 newtons y acá 6000. ¿No? Existe una gran diferencia, ¿no? Es igual, por ejemplo, en estática, ¿no? En estática se utilizan las poleas también para levantar grandes cantidades de peso, ¿no? Entonces, es un descubrimiento muy importante que se ha ido utilizando durante los años, ¿no? Se ha ido perfeccionando. 3. Dice, ¿cuánto pesa el hipopótamo cuyo peso, dice, puede equilibrar la prensa hidráulica? Bueno, igual, acá tengo el peso del hipopótamo y esa fuerza acá se ha multiplicado. Aquí hay una fuerza que está empujando el émbolo, este es un émbolo, hacia arriba, ¿no? Entonces, la misma relación, fuerza 1 entre fuerza 2 es igual a área 1 entre área 2. Esta ecuación es muy importante, yo sé que la fuerza del elefante, el peso del elefante, necesito saberla, cuánto vale, entre 12.000 que va a ser la fuerza acá, la fuerza multiplicada, ¿no? 3 metros cuadrados entre 6 metros cuadrados. Entonces la fuerza del elefante multiplico va a ser 6000 newton. Entonces me piden a mí el peso del elefante. Entonces el peso simplemente va a ser también 6000 newton. Entonces acá no hay. Si me piden la masa del elefante, entonces esto tiene que ser igual a masa por gravedad. Y la gravedad que vale 10 pasa a dividir, entonces el peso del elefante pesaría 600 kilogramos, ¿no? Muy bien. La pregunta número 4 dice, calcula la masa, aquí sí, calcula la masa del bloque A, de este bloque, para que esté en equilibrio. Ahí está, este bloque de acá. El bloque A para que esté en equilibrio. Bien, entonces el bloque A ejerce un peso, ¿no? Dice, calcula la masa del bloque A. Muy bien. Entonces aquí hay una fuerza que empuja hacia arriba. Entonces fuerza 1 entre fuerza 2 es igual a área 1 entre área 2. En las áreas están ahí, ¿no? De esa forma. ¿No? 40. Fuerza A vale 40. ¿No? Entonces esa fuerza se va a igualar al peso del bloque. El peso del bloque va a estar hacia abajo, ¿no? ¿No? Ese peso del bloque va a estar hacia abajo para que esté en equilibrio. Entonces igualo, como la fuerza en A vale 40, es igual a masa por gravedad. Entonces la masa de ese bloque vale 4 kilogramos. ¿De acuerdo? 4 kilogramos. Recuerda que esta ecuación de acá es en el momento cuando el peso del bloque y la fuerza que está empujando hacia arriba, que vale 40, deben igualarse para que exista equilibrio. No, no existe un equilibrio. 5. Dice, cuando un bloque se sumerge en un recipiente totalmente lleno con agua, es decir, acá lleno con agua, se observa que se derrama medio metro cúbico de agua. Determina el módulo de la fuerza de empuje sobre el bloque.
Bien, aquí aplicamos la primera ecuación, ¿no? El empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, yo me doy cuenta que el bloque no está totalmente sumergido, sino es sumergido a la mitad de su volumen. Entonces, la densidad del agua, si me están hablando de agua, aquí está el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Este 1000 kilogramos sobre metro cúbico es una densidad o una temperatura ambiente. Si la temperatura sube, la densidad cambia. Si la temperatura baja hasta 0 grados, desde la temperatura ambiente, también la densidad cambia. O sea, la densidad varía según la temperatura. Entonces, se tiene en cuenta que se va a utilizar el valor promedio, que va a ser un valor aproximado de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Siempre va a ser 1000. Por la gravedad, que vale 10, por el volumen sumergido, que es la mitad, un medio. Entonces yo simplifico y eso me va a dar un valor de 500 newtons. Entonces el empuje que está desde abajo del fondo del agua hacia arriba vale 500 newtons. Ese es el empuje que permite que el bloque no se hunda, ¿no? Y permite que este esté flotando, ¿no? Emerja del agua. Muy bien. 6. Un bloque de 2 metros cúbicos se encuentra flotando en agua, de tal manera que la mitad de su volumen está en el interior del agua. Determina el módulo de la fuerza de empuje. Igual, la misma fórmula, el agua vale 1000, la gravedad vale 10, la aceleración de la gravedad vale 10, y el volumen sumergido en ese caso va a ser, dice que se sumerge la mitad. Si el volumen es 2 metros cúbicos, la mitad va a ser 1 metro cúbico. Ahí está, entonces multiplicamos y eso va a ser 10.000 newton. Entonces el empuje que está ejerciendo el líquido sobre el bloque es 10.000 newtons, una fuerza muy grande, ¿no? Que permite que el bloque esté emergiendo sobre parte en la superficie del agua, ¿no? 7. Dice, un cajón de 0,05 metro cúbico flota completamente sumergido en gasolina. Determina el módulo de la fuerza de empuje sobre el cajón si se conoce que la densidad de la gasolina es 680 kilogramos por metro cúbico. Además, la aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo cuadrado. El empuje en ese caso está dado de esta forma, ya que se encuentra, ¿no?, completamente sumergido, ¿no? Ahí está. Pues me piden el empuje, ¿no? Ahí está. Entonces, la densidad de la gasolina vale 680, la aceleración de la gravedad vale 10, el volumen vale 0,5 metros cúbicos, ¿no? Entonces, este metro cúbico no hay problema. Y esta expresión de 0,05 yo lo puedo poner en fracción como 5 sobre 100, ¿no? Entonces simplifico, multiplico y eso tiene un valor de 340 newton, ¿no? Entonces el empuje que está ejerciendo la gasolina sobre el bloque para mantenerla en esa posición es 340 newton. La pregunta 8. Un bloque de 3 metros cúbicos está flotando en agua de tal manera que las 2/3 partes están sumergidas. Determina el módulo de la fuerza de empuje sobre el bloque. O sea, el empuje que ejerce el agua sobre el bloque, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Ahí está. El empuje es igual a 1000, porque están hablando de agua, que es la densidad del agua, multiplicado por la aceleración de gravedad, y me dicen multiplicado por 2/3 partes. O sea, 2 entre 3 por 3, que es el volumen. 2/3 del volumen. Ahí está, por 3. Entonces simplifico, me queda 2, que va a ser multiplicado por este valor, y eso va a ser un valor de empuje que es 20.000 newton. O sea, 20.000 newtons está ejerciendo el líquido sobre el bloque para mantenerlo flotando, ¿no? Y si yo quiero trabajar la notación científica, yo sé que 3 ceros, o sea, 1000 viene a ser un kilo, notación científica. Entonces yo quiero expresarlo así para yo decir que tengo 20 kilonewton. 9. Pregunta 9 dice, un gran balde gigante, un gran baldón cae en un gran depósito de petróleo que está totalmente lleno y derrama 80 litros.
Determine el módulo de la fuerza de empuje sobre el baldón si la densidad del petróleo es 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Bien, entonces si el depósito de petróleo está al ras, o sea, el nivel está a punto de derramarse y cae este baldón, entonces derrama 80 litros, entonces esa cantidad de líquido de petróleo que se ha derramado viene a ser, ¿no? Ese volumen de petróleo derramado viene a ser el volumen del baldón, ¿no? Recordar que este principio establece que la cantidad de líquido desalojado es el volumen del objeto que está en ese recipiente, ¿no? Entonces, ahí está. Aplico la misma ecuación, pero antes tengo que tener cuidado. Aquí el volumen me está dando en litros y eso tengo que transformarlo a metro cúbico. Entonces, un volumen sumergido de 80 litros, y yo sé que un metro cúbico son 1000 litros. Un metro cúbico son 1000 litros. Ahí está la relación. Y el volumen sumergido es 80. Entonces, quiero transformar en metro cúbico, entonces litro con litro se van, multiplico en aspa y me queda todo en metro cúbico, que va a ser 8 sobre 100 metros cúbicos. Bien, ese volumen ya lo puedo reemplazar en mi ecuación. La densidad del petróleo, que vale 800, la aceleración de la gravedad vale 10 y el volumen sumergido, que lo acabo de encontrar en metro cúbico, que es 8 sobre 100. Simplifico los ceros y esto me da un valor de 640 newton del empuje del petróleo sobre el baldón. La pregunta 10 dice, determina el volumen de una caja que al caer en una piscina llena de agua experimenta una fuerza de empuje de módulo 5000 newtons, donde la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aplico también la misma ecuación, porque me están pidiendo el empuje. Si me van a pedir el peso y me dan el empuje, entonces aplicaría la otra ecuación, ¿no? Ahí están. Densidad del agua, que es 1000, me están dando el empuje. Aceleración de la gravedad, que vale 10, el volumen sumergido. Simplifico los ceros, ahí está, entonces sería 5 entre 10. Y al final, simplificando, me quedaría 1 partido por 2 metros cúbicos. Y eso me da un resultado en decimales de 0,5 metro cúbico. Muy bien, con esto ya hemos finalizado el tema, el desarrollo y parte de la explicación de este tema, que es bastante sencillito, ¿no? Cuarto de secundaria, en quinto quizás se utilice otras cositas más, esto se complique, bueno, pero no va a ser mucho la diferencia tampoco. Con esto ya espero que se encuentren ya en condiciones de desarrollar su tarea, que al menos no presenten dificultades en el desarrollo y puedan hacerlo, puedan cumplir con su tarea establecida en la plataforma de SeaWeb. Muy bien, con esto hemos finalizado. Gracias por su atención y mucha suerte.